Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Naticum, el espacio donde dialogamos con quienes trabajan día a día para fortalecer nuestro sistema de justicia. Hoy tengo el gusto de presentar a una mujer con una vocación profundamente arraigada en el derecho penal, la formación jurídica y el acompañamiento a víctimas, la doctora Aglaé Corona Soto, candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial en el estado de Yucatán. Doctora en Derecho Penal, maestra en litigación oral por la California Western School of Law, criminalista y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, la doctora Aglaé Corona ha desarrollado una carrera integral como perito, defensora, docente, asesora jurídica y promotora de la ética judicial. Desde hace años forma a nuevas generaciones en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, ha asesorado a víctimas de violencia extrema desde instituciones públicas y se ha distinguido como conferencista y asesora de competencias de litigación oral y mecanismos alternativos de solución de controversias. En esta conversación hablaremos sobre su visión del Poder Judicial, sus propuestas para fortalecer la disciplina judicial con perspectiva de género y su enfoque pedagógico para promover una justicia más ética, humana y cercana a la ciudadanía. Quédate con nosotros para conocer a una mujer que defiende con firmeza la dignidad, la técnica y la vocación en la impartición de justicia. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos al podcast de Naticum. En esta ocasión, el podcast se viste de lujo. Tenemos una invitada muy especial, una invitada a la que apreciamos mucho aquí en el podcast de Naticum porque fue de nuestras primeras entrevistadas en aquella primera temporada, que ya tiene algunos años. Nos acompaña la doctora Aglaé Corona Soto, que hoy viene no solo como jurista excepcional, como una abogada destacada en el ámbito penal y en el ámbito particularmente de la criminalística, sino que además hoy nos visitas porque eres candidata al Tribunal de Disciplina Judicial en el estado de Yucatán. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, así es. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder seguir siendo invitada del programa y de este gran proyecto que tienes. Y así es, vengo como candidata al Tribunal de Disciplina Judicial. Estoy pues incursionando en este mundo político que pues para serte sincera pues fue algo que no, pues a lo mejor nunca pasó por nuestros sueños en ese punto, ¿no? O sea, como una combinación entre un puesto judicial y la parte de votar por, ¿no? Sin embargo, cuando se dio la oportunidad fue así como de, vamos, tenemos que hacer el cambio, ¿no? Como que algo se puede hacer. Por supuesto, no, claro, la reforma judicial pues evidentemente marcó un cambio de paradigma en muchos sentidos y como tú bien lo indicas, bueno, pues ahora la ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir a quienes van a integrar órganos tan importantes como este que es el Tribunal de Disciplina Judicial. Yo sé que mucha de nuestra audiencia no te conoce y te conoce muy bien porque además el episodio que grabamos contigo en la ocasión anterior es uno de los episodios que ha tenido más vistas. Invitamos a toda la audiencia a que si no lo ha visto, bueno, pues está publicado en nuestro canal de YouTube. Pero creo que no está de más que hablemos un poquito de tu trayectoria antes de entrar a tus propuestas como candidata. Y en ese sentido me gustaría que le explicaras, que le platicaras a nuestra audiencia, bueno, cómo nace la idea de estudiar derecho, de ser abogada, de dedicarte a estos temas jurídicos. Bueno, pues yo desde la secundaria tenía como muy claro que me quería dedicar a las leyes. Siempre fui como bastante disruptiva, siempre llevando la contraria, siempre alegando cosas y pues una cosa llevó a la otra. Yo la verdad estaba súper enfocada en lo que quería y, y ya en la carrera pues va surgiendo esta vocecita que te va diciendo como por dónde ir, hacia dónde. Claro, todos entramos pensando de una manera y cuando pasas por la carrera de Derecho, pues, híjole, como que se te abre el mundo y dices, wow, o sea, hay tanto y qué quiero, ¿no? Y en el camino, pues obviamente siempre tuve como muy claro el punto de la justicia, ¿no? Porque
de alguna forma, a lo largo de la vida, en cuestiones incluso hasta familiares, pues se dan situaciones de injusticia, situaciones en las que dices, chispas, ¿por qué no conozco? ¿Por qué no sé? ¿Por qué no me puedo poner a defender? O ves en la gente que te rodea estas situaciones en las que quieres ayudar, ¿no? Y situaciones súper sencillas, ¿no? Como una pensión alimenticia, como un divorcio, como todas estas cuestiones que vemos día a día, ¿no? Y eso como que me fue llenando, hasta que, pues, poco a poco me fui buscando el camino ahora sí que al derecho penal, ¿no? O sea, es, en este caso, la criminalística, que fue como que ya lo que más me movió y que de alguna manera fue, wow, un parteaguas en esto, ¿no? Porque, pues, uno piensa, voy a salir de la carrera y me voy a poner a litigar, o voy a hacer carrera judicial, o voy a poner mi despacho, o voy a unirme como socio, ¿no? Algo. Y yo no, yo muy, muy, muy propuesta, como muy persistente en la idea de entrar como perito criminalista en el Estado, aparte de que era un departamento bastante joven, ¿no? No tenía tantos años y yo estaba fascinada y eso me llevó a muchísimas otras cosas, pero de verdad que siempre tuve como en esa meta la justicia, ¿no? Mirar, ver y qué se puede hacer, ¿no? Porque todos los ámbitos que se involucran en un proceso judicial, híjole, o sea, hay tanto. Y poder ayudar en esos puntos claves fue magnífico para mi formación. Así es, y precisamente de todas estas facetas que nos compartes, bueno, como defensora, como tú lo indicas, como perito en criminalística, docente y además asesora jurídica, ¿qué destacarías de todo este proceso de formación? Particularmente, ¿qué aprendizaje es el que te ha dejado todo este proceso? Bien, pues fíjate, como defensora, pues he estado en la posibilidad de conocer condiciones adversas en las que las personas pues nunca pensaron estar y eso me permitió poder mirar esas necesidades y mirar ese otro lado de la moneda, ¿no? Lo que es la defensa y me puso muy en contacto con cómo piensan los defensores, cómo se analiza el proceso desde ese lugar. En el caso, por ejemplo, de la criminalística, híjole, es un aprendizaje en el que valoras la prueba científica, porque aprendes a analizar todo desde un punto de vista objetivo, científico, en donde el peso está en la metodología, en la técnica, en cómo se analiza el hecho que está siendo juzgado, ¿no? En el caso de la asesoría jurídica, al estar cerca de víctimas, el poder trabajar en equipo con el Ministerio Público, porque si bien es cierto, la asesoría jurídica, pues a veces es un poquito cuestionada, minusvalorada, porque, ay, solo vas y dices lo mismo que el Ministerio Público. Y no, realmente es una labor profunda, al menos la que yo he realizado, estar en contacto constante con las víctimas, de poder dar ese soporte, de poder decirle, no solamente en términos técnicos, sino también de decirle, esto va a pasar de esta manera, puede suceder de esta otra, explicarle los conceptos y poder también interactuar con el Ministerio Público para poder coadyuvar, ¿no? En el proceso. Y pues desde la docencia, wow, o sea, la docencia también es otra cosa que me encanta y el tener en tus manos la formación de futuros abogados y abogadas que puedan tener un pensamiento crítico, que se atrevan a ser disruptivos, valientes, que alcen la voz, que busquen siempre la justicia, que busquen siempre la verdad, es algo que también me dejó muchas enseñanzas, ¿no? Entonces, yo creo que en general todo ha contribuido a la persona y la formación que hoy tengo. Todas las cosas buenas, las cosas malas, experiencias bonitas, las que no lo fueron tanto, me han llevado a quien soy hoy en día. Sí, por supuesto. Y en esto último que afirmas, precisamente el litigio penal y particularmente el litigio oral, pues tiene sus particularidades, ¿no? Y quienes se dedican a estas materias, pues coinciden mucho con lo que acabas de afirmar. Hay cosas bonitas, hay cosas no tan agradables. Y bueno, y en ese sentido quisiera preguntarte, a partir de esta visión del litigio penal y particularmente del oral,
¿Cuál es tu visión sobre el acceso a la justicia en este ámbito? Bueno, pues basándome, por ejemplo, en la criminalística que prácticamente es parte de las pruebas científicas, tiene un valor fundamental en el proceso penal. Es lo que le da el mayor peso a la verdad de los hechos. Y no por minusvalorar las otras pruebas, pero digamos que hoy en día a veces la prueba primordial, la principal, es la prueba científica, lo cual nos hace analizar qué es lo que realmente pasó de una manera imparcial y objetiva. Y de la mano con las técnicas de litigación, porque si hay algo que en gran medida sucede y que me queda claro que tiene también un gran peso, es la comunicación de los hechos, la comunicación de la teoría del caso, las preguntas que se hacen en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio, porque estas técnicas de litigación son lo que permiten que la información que el testigo tenga, el testigo, el perito, el policía, pueda llegar al tribunal. Entonces, si nosotros en un alegato de apertura no somos claros, no somos claras en cuanto a cuál es mi teoría del caso, cuál es mi fundamento legal, cuál es la clasificación del delito, cuáles son los hechos, el tribunal no va a tener claro qué es lo que quiere demostrar la fiscalía, por ejemplo, ¿no? O la defensa en su caso. Entonces, esta parte de la litigación oral sí me ha enseñado que para que exista realmente un debido proceso, tenemos que pulir esas técnicas de litigación y que nuestra narrativa, nuestra oralidad, nuestra oratoria, nuestra retórica esté encaminada, que sea clara, que sea precisa y sobre todo que sea concreta, que sea algo que deje muy en claro lo que queremos transmitir al órgano juzgador. Por supuesto, y esos son los fines que de alguna manera persigue este sistema penal acusatorio que ahora tenemos, ¿no? Y que combinado, como tú dices, con la prueba científica, que tú la manejas muy bien y ahí donde no soy experto, pues me da mucho gusto oír. Y has agregado a estas facetas de tu vida y de tu carrera profesional una decisión fundamental: participar en este proceso electoral. ¿Qué te motivó para participar en ese proceso electoral y particularmente en el Tribunal de Disciplina Judicial? Que eso es algo todavía un punto adicional, ¿no? Claro, pues mira, desde que empezó a sonar aquello de la reforma, de que íbamos a elegir por votación y todo esto, dices, wow, o sea, yo no hice carrera judicial porque obviamente la vida me llevó por la criminalística en fiscalía y todo, pero de alguna manera sí te quedas como con yo tenía al menos esa inquietud, ¿no? De, ¿qué será trabajar en el Poder Judicial? A mí me gustaría también incursionar en la parte de la función jurisdiccional. Yo creo que fue algo que me tenía como con esta curiosidad, inquietud. Y cuando se da esta oportunidad, ¿no? Empiezo a escuchar todos estos cambios. Dije, bueno, entonces, ¿quiénes pueden? ¿No? Porque pues me imagino que van a poner un filtro y todo, ¿no? Cuando yo veo esta oportunidad, empiezo a ver los requisitos, empiezo a analizar y digo, esto está muy interesante porque personas con un perfil como el mío o como el de las personas que estamos en la lista, si dices, wow, o sea, sí hay de dónde que podamos mejorar, que puedan llegar personas que realmente estén muy preparadas, ¿sí? Y que estas personas le den pues este cambio, ¿no? Al Poder Judicial porque todo es perfectible, porque el cambio pues siempre es bueno, ¿no? Y yo creo que esta oportunidad yo la vi y me llenó porque dije, algún día me gustaría trabajar ahí, ¿no? Y sinceramente, pues seamos honestos, un puesto de magistrado, magistrada, generalmente, al menos en nuestro estado, viene pues más una cuestión de propuesta política, te tiene que proponer el gobernador, el ejecutivo, entonces sí, uno lo ve muy lejano. Digo, yo no tengo este tipo de relaciones, no me respaldo a un partido político, no me respalda, no tengo un padrino o una madrina en ese punto. Claro, claro. Entonces, pues yo o sea, uno sueña con eso, ¿no? Con Que llegar. es de la oportunidad que abrió la reforma judicial, ¿no? Exactamente. El hecho de que personas preparadas, formadas, con una visión diferente, con una visión fresca, con una visión que pueda transformar lo que hoy es,
¿sí? No porque lo de hoy sea totalmente malo, sino porque se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Entonces, el tener esa oportunidad para mí fue, hay que tomarla. O sea, hay que tomarla porque podemos hacer algo, podemos cambiar, podemos mejorar. Y obviamente, pues en el camino, bueno, en lo particular, yo he conocido muchas realidades en el Poder Judicial. Sí, tengo amigas, tengo amigos, mis mismos clientes. Entonces, siendo perito. Tus alumnos, que estoy seguro son muchísimos, así es. Además, ¿no? Así es. Todos de alguna manera tenemos ese contacto con el Poder Judicial, sabemos en qué condiciones están, sabemos muchas, a lo mejor, verdades incómodas, ¿no? Pero podemos hacer algo, ¿no? Porque pues solo viendo o solo dejando que pase el tiempo no va a suceder. Así es. Hay que hacer algo. Así es, ¿no? Y yo estoy convencido, doctora, que cuando las cosas son para ti, las estrellas se alinean de principio a fin, ¿eh? Y yo estuve muy pendiente de la pues, llamada tómbola, ¿no? Para elegir a las personas que participarían en el proceso, y nos dio muchísimo gusto escuchar tu nombre, ¿no? Entonces, Gracias. en ese sentido, y además un proceso competido para el corto tiempo que se tuvo para organizarlo, nos dio mucho gusto saber de que el Foro Jurídico Yucateco está muy interesado en participar. Había mucha gente allá, y en ese sentido, pues tú sabes que te apreciamos y te queremos mucho, y te deseamos mucho éxito en ese sentido, pero yo sigo insistiendo en la pregunta de por qué el Tribunal de Disciplina Judicial, porque habrá que explicarle a nuestra audiencia, pues es el órgano que se va a encargar de sancionar de alguna manera las conductas irregulares de los jueces o de las juezas, de las personas juzgadoras en términos generales. En ese sentido, ¿cuáles crees tú que son los principios que deben regir a este tribunal? Claro. Para empezar, el Tribunal de Disciplina es nuevo. Digamos que viene a sustituir a lo que hoy es el Consejo de la Judicatura. Y en ese punto, pues este tribunal se va a conformar por 5 magistrados, 3 mujeres, 2 varones, y de lo que se va a encargar bien es de trabajar con las quejas de los usuarios, quejas contra jueces, y puede ser contra cualquier otro personal, incluso de los mismos trabajadores judiciales. Y pues bueno, yo lo que considero principal o los principios que deben de regir en este tribunal, pues son la imparcialidad, la transparencia, el respeto a los derechos humanos, la rendición de cuentas, porque al fin y al cabo somos servidores públicos, y creo que le agregaría uno más que para mí es como una bandera muy importante, la dignidad. Claro. Porque si hay algo que hacer es dignificar la labor del personal judicial, Perfecto. que definitivamente es quien mueve todo. Y no solo hablo de jueces, hablo de todo el personal, secretarios de estudio y cuenta, actuarios, secretarios de acuerdos, técnicos judiciales, incluso el mismo personal administrativo, ¿no? Entonces, yo sí considero que si hay algo que tiene que existir en esta nueva etapa, es ese respeto a sus derechos humanos y a su dignidad. Y en ese sentido, doctora, se requiere de un liderazgo, ¿no? O sea, me parece interesantísima la propuesta porque efectivamente se piensa en el Tribunal de Disciplina Judicial como el órgano sancionador, el órgano policía, y no necesariamente tiene que ser así. Digo, su principal función será atender las quejas, como nos lo acabas de explicar, pero me parece súper valioso el tema que me acabas de decir, dignificar la función judicial de alguna manera. Y eso también se puede hacer desde el Tribunal de Disciplina Judicial. Pero te decía, para eso se requiere un liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo consideras tú que es el que se debe de asumir para lograr esto en un órgano tan importante para el foro jurídico en el estado de Yucatán? Claro, desde mi perspectiva, algo que el liderazgo tiene que tener es ética, profesionalismo y valentía. Porque al haber estos 3 elementos, garantizamos de alguna manera que esto no se convierta en una persecución de jueces o de personal, que no sea castigar por castigar, que si el personal hace algo, se equivoca, comete un error, esa investigación o ese análisis de su caso se convierta también en algo acompañado de sentido humano, ¿sí? Que no sea solo, como decimos coloquialmente, una cacería de brujas o
que sea lo que... No, no, no. A ver, vamos a analizar, vamos a investigar, pero también quiero escucharte. O sea, quiero escuchar lo que me tienes que decir, qué pasa, conocer, y es precisamente eso, conocer esas realidades. Esta, esta facultad o esta función que va a tener el tribunal, yo pienso desde muy, muy particular punto de vista que va a traernos, si se hace con esta visión, va a poder visibilizar muchas realidades que de repente como que pasan desapercibidas. Porque si bien es cierto que hay personal y que hasta cierto punto pues hay materiales, hay herramientas, tienes tu computadora, tienes tus hojas, tu tinta, pero ¿hasta qué punto eso es suficiente, ¿no? Entonces, si yo voy a procesar a un juez o a una juez porque, no ha dictado sentencia, bueno, no ha dictado sentencia, le falta personal, eh, no sirve su computadora, es que se le metió un virus, el sistema no está funcionando, no llegaron las hojas porque el automóvil del Poder Judicial no llegó porque no hay gasolina, porque no hay presupuesto, y entonces se vuelve todo esto una cadenita, ¿no? Y eso nos permite ver todas estas áreas de oportunidad que a lo mejor tampoco es culpa de ese funcionario público, sino que se debe a otros factores en los que también tenemos que poder hacer algo. Y entonces tratar esto con un humanismo y también con un acompañamiento en ese sentido. No es solamente, te escucho y te sanciono, sino también acompañar a la persona en esa etapa. O sea, que no es como que yo te vea y te juzgue y se sienta tan frío este proceso, sino también ver a la persona. Esa es como que mi visión. Por supuesto, por supuesto. Y ya en el terreno de tus propuestas, en caso de ser electa magistrada, que deseamos que así sea, por supuesto, en caso de ser electa magistrada, ¿cuáles serían en concreto tus líneas de acción entonces? Primero, reforzar el rendimiento que se da en el Poder Judicial, reforzar estas funciones, analizar bien en qué áreas tenemos fortalezas, ¿no? Reforzarlas, ¿sí? Porque seguramente no podemos decir que todo está mal. Seguramente hay muchas cosas buenas. Y segundo, visibilizar esta capacitación, ¿no? O sea, el hecho de que podamos brindar capacitación al personal, pero una capacitación enfocada en ética, en derechos humanos, en perspectiva de género, continuar con la labor que hasta el día de hoy ha hecho la escuela judicial, que es muy buena y que sigue dando frutos, y continuarla, o sea, reforzar esta parte de los programas permanentes de capacitación, no solo para el personal, sino también para el público en general. Muchos de mis alumnos e incluso de mis exalumnos se han formado en la escuela judicial con los diplomados que hay, con los talleres, bueno, todo, ¿no? Entonces, eso es sumamente rescatable. Y también aplicar procesos de evaluación que sean transparentes, que sean objetivos, precisamente para detectar estos valores o estas personas que pueden estar en un área en la que sean más eficaces, que se les aproveche mejor, que se reconozca su valía como a lo mejor buenos redactores de proyecto de sentencias o que son más chéveres para el movimiento de expedientes o para el trato incluso con el mismo usuario, ¿no? Y también visibilizar las necesidades que tienen los trabajadores del Poder Judicial. Esta parte que te decía, ¿no? De qué tanto estamos de herramientas, qué tanto estamos, bueno, de espacios dignos de trabajo, ¿no? El respeto a sus derechos laborales. Y eso es algo que como que es muy importante para mí, porque yo sé que hay necesidades, porque yo sé que hay carencias, y es algo que a lo mejor no está en mis manos mover, ¿no? Pero sí me gustaría que se visibilice, o sea que, a ver, no podemos hacer esto porque esto, ¿no? O sea, hay una situación y si yo no lo puedo mejorar y tú sí, pues yo quiero que lo veas, ¿no? Necesitamos mejorar en esta área para que entonces el rendimiento sea muchísimo mejor. Claro, claro. Y en ese punto acabas de comentar, bueno, temas sumamente destacables en temas de derechos humanos hacia el interior del Poder Judicial.
Y mencionabas temas de perspectiva de género, ¿no? Una combinación perfecta, bueno, pues para la evolución actual que hemos tenido en materia de derechos humanos y particularmente en los temas de género. Pero este tribunal, ¿cómo va a garantizar que va a juzgar con perspectiva de género? Creo que ese es un punto importante. Bien, en este caso, nosotros tenemos que ceñirnos, por ejemplo, a los protocolos que existen. Tenemos protocolos que marcan cómo se debe de juzgar. Y eso es algo que nos da esa directriz. Dentro de la capacitación que se pretende continuar, pues está la prevención en cuanto a cualquier, la prevención, hablando de capacitación en la ética, y que esta capacitación sea desde que la persona inicie, ¿sí? Entonces, una vez que tú entras al Poder Judicial y entres como servicio social, como meritorio o como técnico judicial, tengas este acercamiento al perfil profesional deseable en el Poder Judicial, que de entrada está la ética, ¿no? La responsabilidad, la transparencia y la perspectiva de género. Entonces, si nosotros reforzamos esta parte, entonces podremos garantizar que quienes están y quienes se van a integrar al Poder Judicial en el futuro van a poder trabajar e impartir justicia con esta perspectiva, porque es algo, así como hacemos costumbres, muchas cosas, la perspectiva tendría que ser lo que se aplique en los casos que se amerite, ¿no? No que sea el caso especial, no que sea el caso mediático, no que sea no. O sea, si el caso amerita la perspectiva de género, perspectiva de niñez y adolescencia, perspectiva de personas con discapacidad, etcétera, pues se va a aplicar, pero que sea algo que se tenga, algo que sea de uso continuo, ¿no? Y no que sea solo, cuando me digan, cuando yo lo considere, no, que sea algo que esté de manera permanente. Entonces, en esa lógica, quiero entender que impulsarías algún tipo de actividad académica, docente, de capacitación en temas de cultura de la ética. Claro, Mm. porque, vaya, la ética no se impone, la ética se construye. Entonces, con este pensamiento y de la mano con la propuesta de continuar con la escuela judicial, nosotros tenemos que reforzar eso, ¿sí? Parte de las actividades, bueno, digo, que yo me imagino, que yo pienso y que yo quisiera realizar, está en el área de capacitación y evaluación, ¿no? Porque si hay algo que le toca al Tribunal de Disciplina, aparte de recibir las quejas, es esto, la capacitación y la evaluación del personal. Claro. Y por lo tanto, si nosotros podemos reforzar esas áreas, sobre todo en la ética, pues qué mejor que tener un personal que ya esté sensibilizado, que ya esté, o sea, que funcione con ese chip, ¿no? O sea, que ya lo traigas, o sea, no lo tienes que aprender, ya lo traes. La gran ventaja, considero yo, es que pues muchas escuelas tienen formación ética en su carrera, en su licenciatura, y eso pues eso es muy bueno. Habría que seguir reforzándolo en el área de capacitación del Poder Judicial. Eso es algo básico. Muy bien. Y bueno, y ya para cerrar, y en este sentido sí, te invitamos a que, bueno, pues evidentemente regreses cuando tú gustes, pero ¿cuál sería el mensaje que tú le mandarías a la ciudadanía que saldrá a votar el próximo mes de junio con relación a tu campaña? Pues mira, yo les pido que tengan fe, que tengan esperanza, que si hay que hacer un cambio, el cambio se hace saliendo a votar y pensando en que quien les va a dar ese poder a las personas que van a llegar a estos cargos, somos todas las personas que vamos a salir a votar. El hecho de ejercer tu voto es una gran responsabilidad ciudadana y yo de verdad les pido que lo mediten, que conozcan a sus candidatos y candidatas, que se acerquen a candidatos y candidatas, ahí están todos los perfiles en la página del IEPAC, y realmente
esta responsabilidad depende de todos los ciudadanos y ciudadanas yucatecas y yucatecos para poder hacer el verdadero cambio. Porque el hecho de que tú pienses que, ay, pues no voy a ir a votar porque ni voy a pasar por ahí, a mí que me da el Poder Judicial. Pues este mundo da muchas vueltas y uno nunca sabe y esperamos que nunca estén en ese lugar, pero si el día de mañana te toca estar en ese lugar, que tengas por seguro que la persona que tú elegiste te va a proporcionar la justicia imparcial, ¿sí? Transparente y ética por la que tú fuiste a votar, ¿no? Y eso es como muy importante y es como que lo que debe de movernos, ¿no? Porque vaya, es un gran valor ciudadano el ejercer nuestro voto. Por supuesto, ¿no? Y claro que el perfil que tú tienes está muy acorde a estos principios que nos acabas de indicar, imparcialidad, objetividad, transparencia, en un tribunal del que esperamos mucho, ¿no? Los ciudadanos en general esperamos mucho. La reforma judicial tuvo como base argumentativa para impulsarla, pues precisamente esas deficiencias que existían en algunas latitudes del país y particularmente en algunos tribunales. Sí. Y bueno, qué mejor que con perfiles como el tuyo, doctora, la ciudadanía tenga la garantía de que estos principios que deben regir la impartición de justicia se van a respetar. Así es. Te deseamos muchísimo éxito. Muchas De verdad que gracias. acompañamos tu propuesta, que toda la ciudadanía salga a votar. De verdad es una elección muy importante. Como tú bien indicas, debemos de tener la tranquilidad de quiénes son nuestras y nuestros juzgadores. Y en ese sentido, pues tu perfil es maravilloso para ocupar un espacio en el Tribunal de Disciplina Judicial. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Pues les recordamos, la boleta del Tribunal de Disciplina es de color verde bandera, ¿sí? Y en la tercera magistratura, que es de color rosado, ahí van a encontrar mi nombre. Soy el número 04, Aglaé Naví Sujei Guadalupe Corona Soto. Y pues voten por mí también. Y pues es lo que yo les pido, conózcanme, sigan en mis redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y, ¿por qué no?, en TikTok también. También, claro. Y pues muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, doctora, muchísimas gracias y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Hasta la próxima.